¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de estar de regreso en esta segunda temporada de entrevistas, luego de algunas semanas intensas que hemos tenido preparando justamente estos siguientes programas. Hemos estado en contacto con los invitados, revisando agendas con ellos, revisando pues todo lo que van a ver ustedes próximamente, así es de que pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, como acostumbramos saludar dependiendo de la hora y la fecha en que nos estén viendo. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Y recordarles que estamos también en Spotify, ahí podrán encontrar los 10 programas de la primera temporada y pueden regresar a ellos cuando ustedes quieran y compartirlos. Tenemos nueva imagen, muchas gracias a Betty por ahí que nos ayudó con esta nueva imagen, espero que les guste. Y bueno, escríbanos por ahí en los comentarios de todas las redes sociales, mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, platíquenos con a quién quieren que entrevistemos, qué temas quieren que tratemos. Y bueno, recordarles que este es un programa que está hecho para pasar un buen rato, para aprender de lo que los invitados hablan, de los temas que ellos tocan por acá y por qué no también para reflexionar un poco igualmente sobre estos temas. Y bueno, hoy tenemos un programa espectacular, tenemos un invitado de lujo que será nuestro padrino de esta segunda temporada. Vamos a hablar de periodismo y bueno, con una persona que ha sido reportero, corresponsal de guerra, conductor, director y fundador de varios diarios, incluyendo Eje Central, columnista y analista. Y bueno, ya lo habíamos presentado por ahí en los promocionales y le quiero dar la más cordial bienvenida a Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo estás, Raimundo? Vale, encantado de estar aquí con todos ustedes. Un placer. Muchísimas gracias por ser el padrino de esta segunda temporada y sabemos que estás movidísimo por todos lados y más se agradece que te tomes estos minutos para estar con nosotros. Encantado para platicar con todos ustedes. Por ahí nos decías cuando estábamos fuera del aire que para preparar tu noticiero tienes que llegar a las 5 de la mañana, ¿no? Allá a Televisa. Sí, llego a Chapultepec, allá a Chapultepec 18 a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, para ¿No? salir a las 7 de la mañana. Y preparan ahí el programa entonces. Sí, hacemos, bueno, hay una parte que trabajamos en la tarde, que es una estructura básica, pero la razón por la cual llego a esa hora es primero porque me gusta meter las manos ahí. Luego con un productor, jefe de información que ha trabajado conmigo ya bastantes años, que me conoce muy bien. Okay. Entonces, en función de qué pasó en la noche de información, porque la información nunca para. Claro. Y también un poco de cómo está el termómetro de las primeras planas de los periódicos. Entonces, en función de estas dos variables adicionales, pues algunas veces ajustamos o movemos jerarquías y preparamos ya la parte final. Pero digamos, okay, ese es el final de la cocina. Me decías que ya llevas tiempo levantándote a esa hora, ¿no? Sí, desde los noticieros anteriores. Sí. Ya tengo mucho tiempo, ya me acostumbré a levantarme, no me acostumbré a no dormir, pero siempre hay compensaciones. Claro. Oye, yo quería arrancar preguntándote tu opinión sobre las conferencias mañaneras, que justamente pues representan para ti, para tu noticiero y para otros más, tanto de radio como de televisión, inclusive pues una competencia, ¿no? Pero pareciera una pregunta simplista, pero me gustaría tu reflexión y tu opinión sobre esta evolución que ha tenido la mañanera desde aquellos tiempos en que Andrés Manuel López Obrador estaba en la Ciudad de México como jefe de gobierno y que ahí empezaron, ¿no? Pero empezaron, recuerdo, si no recuerdo mal, como parte de la seguridad, ¿no? Según me acuerdo,
de qué es lo que pasaba con la seguridad en la Ciudad de México, pero poco a poco se fue haciendo una herramienta un poco para establecer agenda y ahora, pues ahora con esta administración incluso podríamos decir que pues se convirtió en un programa de televisión, ¿no? Con personajes, con dirección de cámaras, con secciones incluso, y como te decía, creo que pues hasta compite con ustedes, y yo diría ya nada más para dejarte, yo diría de manera muy particular que este gobierno ejerce pues el poder desde tres pilares que yo veo, que por un lado son los programas sociales, por el otro la unidad de inteligencia financiera y por el otro lado la mañanera. Entonces yo lo veo ahí un poco, pero quería tu opinión al respecto de toda esta evolución y de cómo se ha usado. Oye, nada más déjame comentarte que he visto ratings de varios canales y realmente cuando meten la mañanera tumba el rating. Fíjate. Es decir, no le está quitando. Bueno, sí, claro, claro, exacto. En términos ya de audiencia, ya trae un rendimiento decreciente. Y si Exacto. lo ves también en términos de Facebook, pues ya tiene la mitad de las vistas que tenía en un principio. Y es natural, ¿eh? Claro. O sea, en primer lugar, porque pues es algo en el cual pues, te presentan como boletines videograbados, ahorita voy a meter en eso, pero particularmente, pues el presidente ahí hace absolutamente de todo, ¿no? Y Exacto. luego como piensa las respuestas, pues entonces te caben como 4 comerciales mientras él medita entre una y otra respuesta. Entonces, probablemente la gente a esa hora pues anda apurada, a lo mejor la puede llegar a aprender mientras se viste, pero es mucho más importante para la gente, un poco lo que Claro. es los ratings, saber pues cómo está el tráfico, si está bien, Sí. si está lloviendo, tener una información última de lo que sucedió, que no estuvo enterada, y prefieren, en lugar de escuchar los silencios tan ruidosos del presidente. Pero mira, la mañana, fíjate que sí es esa parte que tú decías sobre cómo nace. Alguna vez hace ya muchos años le pregunté a Andrés Manuel López Obrador cómo había surgido la mañanera allí en el gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces. Él decía algo que me pareció muy, muy racional. Dice, hay que recordar, el contexto era este. En ese entonces había un programa de radio, el de José Gutiérrez Vivó. Gutiérrez Vivó, claro. Era súper escuchado. Él también tenía muchos reporteros viales, era muy vivo. La red vial, ¿no? Y luego, pues a esas horas, 6, 7 de la mañana, la única información fresca que hay, fuera de lo que se pudo haber producido en Asia o en Europa, claro. La única información fresca eran robos de cajeros o atropellados. Entonces, esa información fresca para un programa tan vivo como el de Gutiérrez Vivó, lo que generaba es que un robo de cajero se magnificaba. Claro. O un atropellado se magnificaba. Entonces, un poco lo que decía López Obrador era que este tipo de incidentes que he visto en términos de proporción, y tiene razón, no estoy menospreciando de ninguna manera el incidente, pero visto en términos de proporción eran menores, claro. En términos de impacto en la sociedad, sí generaban una percepción, al ser magnificados porque era lo único vivo, de inseguridad o de incertidumbre. Dice como el gobierno de la Ciudad de México arrancaba entre 10 y 11 de la mañana, pues era campo libre durante 3 horas para que hicieran lo que quisieran las radios. Entonces él dijo, bueno, lo que conviene, y creo que fue muy inteligente, es arrancar el gobierno, jalar el gobierno hasta las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana. Entonces, de esta manera, al empezar a ir a trabajar a las 7 de la mañana, pues lo que hacía era que el resto de los funcionarios tuvieran que madrugar para ellos y ya podía haber respuestas inmediatas. Claro. Entonces, efectivamente empezó como un tema de balancear y poder tener una réplica en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Claro. Pero ahí sucedió algo que con el
paso del tiempo, empezó a dialogar con Vicente Fox, que era el presidente. Y en Claro. el momento que él empieza a replicar cosas de Vicente Fox, pues esa mañanera capitalina se transformó. Entonces se convirtió en el interlocutor del presidente Fox. Claro. Y de ahí, bueno, pues se catapultó a ser una figura conocida nacionalmente y ya conocemos todo lo que sucedió. Parecía que él iba a repetir el mismo método con su mañanera en el Palacio Nacional, pero pero trae un nuevo diseño. Es un Claro. nuevo, no digo que trae, sino trajo un nuevo diseño. Entonces, en un promedio de 2 a 3 horas, lo que él hace es el ejercicio de gobierno. Entonces, Exacto. en la mañanera hace de todo. Entonces, de todo, en 3 horas máximo, lo que antes se repartía a lo largo del día. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que nos da? Ya ves que tiene como sus secciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, la sección del famosísimo top 10 de los pasados de rosca, como dice el director de la Profeco de las gasolineras, Exacto. sin importar en absoluto que claro que hay precios de gasolina más altos en algunos lugares, Claro. porque están en la sierra, entonces el costo Exacto. de transporte, pero es irrelevante. Ya ves que aquí lo que importa es lo que digas, ni das contexto, ni das matices, porque Señalar, ¿no? entonces tienes tú el reporte de las gasolinas y luego tienes, yo digo, los videoboletines. Entonces, ahí va, Dos Bocas, ya va el Tren Maya, Exacto. ya ahí va el aeropuerto Felipe Ángeles, y entonces ahí salen y Los avances, ¿no? lo que hacen es un ejercicio de divulgación, que eso es una de las, no es una responsabilidad del gobierno, pero al mismo tiempo sí es una responsabilidad mantener informados a los ciudadanos sobre lo que está haciendo. Claro. Sí informa y también se promueve el gobierno. Eso es absolutamente legítimo. Y luego viene bueno, se viste todo el mundo de payaso y arranca esta sesión de preguntas-respuestas ahí ya ha cambiado mucho, pero eran los de la primera fila que eran los que Lord Molecula, ¿no? Y bueno, y compañía. Pero vamos, ahí hay una sesión de preguntas-respuestas que también se ha convertido en un espacio para gestoría, que eso es increíble, ¿eh? Sí. Llegan ahí a hacer gestoría y algunos lo hacen de manera, digamos, de manera solidaria, pero otros ya lo hacen de manera interesada, con preguntas hechas a modo. Si hay alguna empresa que quiere saber cómo está cierta iniciativa de ley, pues van y le dicen a uno de estos que se prestan, oye, pregunta tal cosa, y entonces el presidente responde. Entonces es un excelente ejercicio de manipulación y también a veces se cuelan preguntas importantes que sí tienen que ver con la información. Y luego, y esto no es todo el tiempo, pero luego, pues hace eventos de Estado, ha llegado ahí a firmar documentos y convenios con empresarios, con organizaciones privadas. Teletón, ¿no? Con organizaciones inclusive internacionales, ha llevado ahí a presidentes, ha llevado ahí a personajes, y luego dice, bueno, pues ahora vamos a celebrar a las madres, ya hace un festival de las madres en el Salón de la Tesorería. Entonces, pues es como un circo de 20 pistas que cumple varias facetas. Algunas son propias del gobierno, como es la comunicación, es la divulgación, otras tienen que ver con propaganda, que si bien no es ilegal, tampoco es ilegítima. Todos los gobiernos hacen propaganda. Luego hay este espectáculo de circo, pero también hay preguntas y también hay este tipo de eventos. Entonces sí es es la síntesis de un ejercicio de gobierno en 3 horas. Claro, porque el presidente, como también lo hacía en la jefatura del gobierno del Distrito Federal, pues realmente no trabaja mucho el resto del día, ¿no? Como se levanta muy temprano, pues siempre se echa una siesta a media mañana, y luego, como a veces él mismo ha subido a sus redes sociales, pues rumbo a su casa particular allá en el sur de la ciudad,
pues decides desviarse a echar unos macanazos, a jugar un poco de Ah, claro, béisbol, ¿verdad? claro. Entonces, vamos, se deshace de la parte sustantiva del gobierno en esas 3 Desde horas. temprano, ¿no? Sí, luego tiene algunas cosas o algunas actividades, pues también le dedica un buen tiempo a su esparcimiento. Claro. Ahora, esto es como yo veo a la mañanera, como un modelo muy sui generis y muy compactado de lo que es comunicación social, Claro. comunicación política, propaganda y péguenle al negro. ¿Qué opinas de que sea pues prácticamente el único vocero del gobierno y de que también creo que la metacomunicación juega mucho, de que está siempre parado y siempre atrás de la persona que habla, ¿no? ¿Qué opinas un poquito de eso? Bueno, es un maestro de ceremonias en ese sentido, ¿no? O capitán de circo, según como lo quieras tú, como lo quieras ver. Pero ese forma, él siempre está parado, que es una actitud que tiene él, pero lo más importante que es lo que tú decías, que es el único vocero. Ujú. Pero eso es su estilo de gobernar. Es un político que centraliza absolutamente todo. No es que existan otros voceros, no es que exista un gabinete que de manera natural, como sucede en cualquier gobierno, están ocupando espacios de opinión pública, Exacto. en lo cual no únicamente contribuyen a alimentar el debate, sino que también ayudan mucho a distribuir las críticas. Claro. Aquí como pues como es un torero, el presidente, y pues, él tiene esta capacidad para que se le deslicen las cosas, para que él toree a la gente y que no le pegue, Ujú. para deslizarse, para que esto le escurra. Bueno, yo no sé si alguien más podría hacerlo Sí, exacto. aquí o en otras partes del mundo, ¿eh? Sí, Porque esa forma, pues un poco, podrías decir, un poco cínica, sí. ¿no? Dice, oiga, su hermano recibió dinero, no recibió, fueron unas donaciones, oiga, y aquello, ¿no? Pues que El se defienda, movimiento. y aquel, no, pues yo, mi plumaje nunca se mancha. Bueno, así no hay manera, de pedirle una rendición de cuentas o una respuesta seria, pero sí es él. Y lo Claro. otro es que centraliza completamente. Y como se puede apreciar en cualquier mañanera, pues él decide quién está ahí, decide a quién sienta y decide cómo va dando la palabra. Entonces, esta forma centralizada del poder también se complementa con algo que lo vemos y nos parece tan natural que no nos escandaliza. Él desde el gobierno de la Ciudad de México, esa parte de los organigramas, de la institucionalidad, le da exactamente lo mismo, Sí, le claro. estorba. Él tiene secretarios, secretarias, simplemente porque tiene que llenar el despacho, al encargarle a alguien el despacho. Pero en el Claro. gobierno de la Ciudad de México él tenía 2 o 3 personas, eh, eh, cuando menos uno de ellos que no tenía nada que ver con el gabinete, que eran sus operadores políticos, y ahí les encargaba cosas. Por eso él dice varias veces, yo no creo en los cargos, yo creo en los encargos. Absolutamente cierto, es Claro. muy consistente y muy congruente en esto. Y aquí lo vemos ya de una manera mucho más gráfica. Entonces, por ejemplo, ayer la mañanera del lunes 4 de octubre, Ujú. estaba la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, sentada, mientras que el secretario de la Defensa daba un parte de seguridad pública. ¿Qué tiene que hacer el secretario de la Defensa dando un parte de seguridad pública cuando está la secretaria de Claro. Seguridad Pública ahí? Bueno, pues es parte de cómo mezcla las cosas, porque la secretaria de Seguridad Pública, ¿recuerdas a qué se ha ocupado? Se ha ocupado en la Era. distribución y aplicación de las vacunas en la frontera Exacto. norte. También en la entrega de ciertos programas sociales Ujú. que no tienen nada que ver. ¿Y dónde está el secretario de Bienestar? ¿Te acuerdas tú de su nombre? No. Es clandestino, se llama Sí. Javier May, clandestino.
Sí, ¿verdad? claro, Es el secretario de totalmente. Bienestar que nunca habla bueno, creo que ha ido una vez a la mañanera, pero son otras personas las que hacen eso. Cuando estaba Claro, ahí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya hablaba de gobernabilidad, el secretario de Relaciones Exteriores, que también hablaba exacto. de migración, que Ujú. también anda en la parte de las vacunas, De aunque las claro, vacunas. son compras en el exterior, está bien. Pero son cosas que debería de manejar la Secretaría de Salud. ¿Por qué la Secretaría de Salud no se encargó de la vacunación en la frontera? Pues quién sabe por qué no se encargó, pero eso es parte de lo que hace el presidente. Pues todas las funciones que hacía el consejero jurídico Julio Scherer, que tienen Ujú, que ver claro, más con gobernación que exacto. con otra materia. Finalmente, al nombrar a un nuevo secretario de gobernación, el presidente como que parece que ya le está dando las tareas de gobernación, o eso es lo que está haciendo, las tareas de gobernación. Pero eso es la parte de esa centralización. No deja que hable nadie. Incluso si tú te das cuenta, porque es un gabinete absolutamente cortesano y Ujú. salamero, incluso cuando les dice, pues, órale, a la palestra, aquí a la trilla, y al micrófono, hasta se voltean y le dicen, con su permiso, señor Sí, presidente, señor licenciado. Y bueno, qué barbaridad. O sí, sea, sí es cierto que los mexicanos somos solemnes y casi hablamos como si fueran oficios exacto. públicos. Pero una cosa es la solemnidad, que es muy aburrida de nosotros como Claro, sesiones de conjunto, y otro ese tipo de de que le tengo que decir al presidente, tengo que mostrarle mi respeto cortesano, claro, no se me vaya a enojar el presidente y me retire la palabra o me deje de invitar a la mañanera, porque eso sí, quienes no están allí en el presidio, pues no existen. claro, ¿Verdad? Por eso te preguntaba, ¿te acuerdas cómo se llama el secretario de Venezuela? Pues, ¿quién se va a acordar? ¿Quién va a saber de eso? Si nunca aparece, claro. son más clandestinos que el EPR, pues. Y está estratégicamente planeado, ¿no? Claro, le dedica mucho tiempo ¿qué va a decir en la mañanera? Por eso a veces dice, oigan, ¿y no traen por ahí la página 4 del Nuevo Testamento? Y de repente aparece la página 4 del Nuevo Testamento. A ver, por favor. Claro que está totalmente preparado. Sí, claro. O sea, no hay manera, ni con una computadora cuántica ahí y con robots manejando las computadoras, los hackers rusos ahí manejando las computadoras, lo harían de una manera Claro, tan rápida frente a lo que parece ser una ocurrencia del presidente, pero no, exacto. no son ocurrencias. Lo mejor, eh, lo, lo improvisado que sale mejor, siempre es lo que está bien planeado. Pues Claro, esa es la mañana, está muy, muy bien planeado por el presidente. claro. Oye, y bueno, tú has hecho señalamientos como otros muchos periodistas de errores que se han hecho, incluso pues se han comprobado y documentado pues mentiras que se dicen ahí. Y bueno, y el presidente se ha disgustado con diversas audiencias, con las feministas, con los científicos, con ni más ni menos que con la clase media. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no han bajado los niveles de aprobación? Y si la mañanera tiene que ver con esto, o cómo lo lees tú. Yo creo que sí, la mañanera juega un papel importante en la, pero o sea, sí creo que juega un papel importante. Sin él en la mañanera o sin una mañanera, yo no sé cómo estaría. Pero también creo, y esto lo he ya discutido con algunas personas que hacen encuestas, yo creo que hay un problema en la pregunta donde se vincula Ujú, rendición de cuentas con él. Porque si nosotros, yo te voy a dar una prueba de ello, bueno, una prueba en abono a mi hipótesis. ujú, Porque si tú ves las encuestas de aprobación presidencial, entonces tú ves el dato duro. El presidente de la República está en 60% de aprobación. Es brutal, 60% de aprobación. Lo que normalmente hacen los líderes, o su ideal, es tener un 50%, ujú, que es muy, muy buena aprobación, y el 50% que se reparta entre otros. Cuando estás
en 40% ahí como que te empieza a preocupar. Cuando estás en 20%, Sí. despídete, no vas a ganar la próxima elección, ¿no? Pero él trae estable, está totalmente estable el 60%. Pero al mismo tiempo, si tú te vas a las páginas interiores de los periódicos y entonces ves, está hoy mejor que hace un año, mejor que hace 2 años, y los negativos van para arriba. ¿Y cómo piensa que está la seguridad? Los negativos son terribles. Y lo de la Sí, salud claro. hay más o menos. Por la vacunación le va muy bien. ¿Y cómo piensa que está el empleo? Todo está mal menos la vacunación. Entonces, todo va creciendo. Entonces dices, si todo va creciendo, ¿por qué él tiene una aprobación tan grande? Tan alto. Entonces, tan alta, eso es más correcto. Entonces, pienso, bueno, porque falta una pregunta que vincule lo que está la gestión con el presidente. Poco el argumento es que el presidente pues, es muy empático, le gusta a la gente, lo quiere la gente, lo cual absolutamente estoy de acuerdo. Claro. Pero simplemente no me da un incremento sustantivo permanente de problemas de orden común, Claro. como es el bolsillo, como es la seguridad, frente a la aprobación del presidente. Ahora, ¿en dónde está el ejemplo donde yo tengo para apoyar mi hipótesis? Vi una encuesta reciente, hace unas semanas, sobre Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum traía una aprobación de 61, 62%. Pero, de nuevo, ya en la parte de los atributos le iba terrible a Claudia Sheinbaum. Digo, a ver, ¿por qué se repite el mismo fenómeno que con Andrés Manuel López Obrador? Primero, pues ni tiene el oficio del presidente. Claro. Ni tiene la simpatía del presidente, no tiene el carisma, no tiene la apelación a la gente, no tiene el discurso, no le habla a... El presidente no es chilango, Claudia es totalmente chilango, tiene frases que son de chilangos. El presidente no, y es coloquial, Claudia Sheinbaum es rígida, el presidente se ríe, se sonríe, hace bromas, le da la vuelta, saca sus cosas como pues voy a macanear o voy a comerme unas gorditas, yo no sé qué cosa. Pero, a ver, crea esa empatía. No tiene esa personalidad Claudia Sheinbaum, es todo lo contrario del presidente. ¿No? El presidente pues, todo el tiempo está hablando con Dios, todo el tiempo utiliza las cosas, Claudia Sheinbaum es atea, o sea, ni siquiera tiene esos ingredientes. Dice, a ver, ¿y entonces por qué se repite el modelo? Porque es exactamente lo mismo, el mismo patrón, pues algo está mal. Claro. Si fuera alguien con similitud o alguna, sí, básicamente con similitud al presidente, lo podría entender, pero está en las antípodas del presidente y el patrón es exactamente lo mismo. Mi hipótesis es la pregunta, hay una pregunta que falta ahí, hay una pregunta que se tiene que modificar. Sí, claro, claro. Oye, y ya pues la pregunta así directa, y tu lectura también de la relación con los medios de comunicación, de esta sección de quién es las mentiras. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el propio presidente ya ha dado una explicación sin decirlo de esto, porque lo han ido reduciendo de una manera dramática, porque comenzó, por cierto, ahí me vapulearon en la primera. Sí, me acuerdo. Él comenzó a hablar de las mentiras y él mismo la inauguró con una mentira, que por cierto no ha corregido. Él dijo, porque ese día había sucedido el asesinato del presidente de Haití, claro. y dijo que habían asesinado al presidente y a su esposa. Fíjate. Hasta hoy no ha dicho, oigan, en ese momento la información era muy confusa y yo dije algo que no era cierto. Corrijo, la esposa del presidente sí quedó herida de gravedad, pero sigue viviendo. No, claro. Pero le da igual, porque el tema no es si alguien miente, si alguien se equivoca, si alguien tergiversa, porque en los medios de comunicación, y tú lo sabes muy bien, tú no mientes porque dices voy a mentir. Porque si tú dices voy a mentir, lo más probable es que te corran. Claro. Porque hay unos sistemas de control editorial internos que algunos pueden ser muy buenos, otros pueden ser no tan buenos, pero si tú dices una mentira, a ti te castigan, te castiga tu medio. Claro.
y si es muy grave, te corre el medio. Sí. Entonces, no es de que tú amanezcas y decir, oye, a ver, ¿qué miento? Entonces, esto es lo que, en esta dialéctica perversa que tiene, en donde, ¿qué es lo que pienso que, no pienso, estoy absolutamente convencido? Él tiene desde hace ya más de 10 años o 15 años una estrategia para provocar un daño reputacional. Okay. No se había visto porque no era presidente, no tenía ese espacio, no tenía el control para poder hablar todas las mañanas y decir absolutamente lo que quiera con plena impunidad, pero el daño, el intento de un daño reputacional ha sido sistemático. Te lo puedo decir, no había redes, pero había medios electrónicos. Desde el 2004, 2003, 2004, él hablaba y trataba de dañar reputaciones. No era tan extendido porque tampoco era tan importante en ese momento. Pues era el jefe de gobierno de una ciudad que en ese entonces la ciudad era chiquita porque el gobierno federal tenía muchas atribuciones. Hoy la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México tiene muchísimo más responsabilidades de lo que había en ese entonces. Entonces era algo marginal. Yo te voy a decir, las campañas presidenciales del 2006 y 2012 fueron terribles, terribles en términos de agresiones de la gente de Andrés Manuel López Obrador. La elección del 2012 no fue menor. De hecho, se socializó más y se sumaron más personas por irrupción de las redes sociales. Ahora, yo nada más te voy a decir, a mí hubo una difamación que me hicieron, que por cierto presenté una demanda. Exacto. Se la presenté a Proceso y a otro sujeto que fue el que engañó a Proceso y lo publicaron. Proceso ya me ofreció una disculpa por eso. Yo me desistí de la demanda contra Proceso en un acuerdo entre profesionales. Claro. A esta persona nunca más le volvieron a permitir escribir o colaborar en la revista. Pero yo me acuerdo, después de eso, y por eso metí la demanda, en un periodo de 2 meses, porque ya no pude seguir fondeando el estudio, yo tuve poco más de 8 millones de retweets negativos, linchamiento en las redes sociales. Entonces, estamos hablando de algo que no es nuevo. Sí, claro. Y es un intento de daño reputacional a las personas. ¿Por qué el presidente tiene como enemigo a la prensa? Porque la prensa, desde te voy a decir, desde finales de 1988, de manera creciente en temas de número de medios, ha tenido una posición crítica con los gobiernos. Y te dices que no se decía nada antes. Bueno, si no se hubiera dicho nada antes, no sería presidente de la República. Claro. Punto. La razón por la cual él es presidente de la República es por la manera como la prensa en los últimos 30 años ha venido documentando los abusos, los excesos y la corrupción de los gobiernos. O sea, totalmente. No hubiera sido posible. Sí, claro. Ni siquiera había redes sociales, no había manera de comunicar eso salvo los medios de comunicación. Entonces, lo conoce, lo sabe muy bien. Entonces sí sabe que los medios de comunicación pueden ser un espejo crítico, como lo están siendo la mayoría de los medios, de su gestión, como lo fueron con otros gobiernos. Claro. Él dice, es que yo soy el presidente más atacado desde Francisco Madero. Yo te puedo probar cuantitativamente y cualitativamente que eso es una mentira. El presidente más criticado cuantitativa y cualitativamente ha sido Enrique Peña Nieto. ¿En qué términos? No en términos de porcentaje. Aquí, cuando digo cuantitativamente, hay que incorporar el término porcentaje, porque sí, probablemente el presidente López Obrador, no probablemente, seguro, él tiene en una semana, y voy a decir un número totalmente arbitrario, 50 críticas. Enrique Peña Nieto tenía 35 críticas. ¿Cuál es la diferencia? Que Peña Nieto no hablaba, daba discursos, no hablaba. El presidente habla
de 2 a, vamos a decir, 2 horas y cuarto promedio todos los días. Todos los días, 2 horas. Y habla de todo. De todo. Si le preguntas si la Vía Láctea se quedó sin noche, te puedo asegurar que te da una respuesta. Que te contesta, sí, claro. Te dirá cualquier cosa, pero te va a dar una respuesta. Habla de todo. Entonces, proporcionalmente, el presidente López Obrador está siendo mucho menos criticado que Enrique Peña Nieto. Sí, claro. Entonces, hay que ver las cosas también en su justa dimensión y la parte proporcional. Por eso es tan agresivo. Claro. Con los medios. Por eso lincha a los medios de comunicación y ahí van todo tu ejército digital, claro, de cibernautas o de robots detrás de esa instrucción del presidente. Pero pues no lo está logrando con algunos medios. Yo veo algunos análisis en las redes sociales y veo, por ejemplo, que Loret le gana. Fíjate. O sea, que hay más gente apoyando a Loret que al presidente en algunos casos. Chumel Torres no es periodista, él nunca se ha asumido periodista, pero Chumel Torres los aplasta. Sí, también, claro. Sin ningún problema. Bueno, todos los días, bueno, no todos los días, estoy exagerando, pero todas las semanas, aunque esté dormido Joaquín López Dóriga, lo critica. Y le dice de cosas, y hay cosas donde ni siquiera son temas de Joaquín López Dóriga. Bueno, menciono a Joaquín López Dóriga porque lo que ha sucedido es que le ha incrementado el número de seguidores. En Facebook, en Instagram, en sus redes sociales, lo que también te habla de un poco cómo se está moviendo la sociedad, pero eso es para mí el objetivo principal del presidente, es dañar la reputación, dañando la reputación a nivel personal, entonces piensa que la crítica va a perder valor. Pero si tú ves, tanto él como todas las legiones que lo apoyan en este sentido, no hablan sobre sustancia. Claro. Es una descalificación, es una difamación en la gran mayoría de las veces, son insultos y pretendiendo ocultar a través de las obscenidades realmente los contenidos. Ojalá y el presidente o las personas, no tiene que ser el presidente, yo no creo que el presidente tenga que estar metido todo el tiempo en el lodo, pero las personas que son sus voceros oficiosos argumentaran y no descalificaran. Entonces, a partir de la argumentación, creo que se podría dar un debate muy interesante, muy sano y muy enriquecedor para la gente. Pero no sucede, no estamos en el tema del debate, estamos en el tema del descontrol. Claro. Y justo cuando estaba preparando el programa, veía pues críticas tuyas fuertes a gobiernos anteriores, desde Salinas hasta acá, cosa que muchas veces se olvida, ¿no? De muchas personas que igual te critican, que dicen que solamente criticas a este gobierno, ¿no? Mira, bueno, en octubre de 1983, si mal no recuerdo, Carlos Salinas de Gortari, presidente, yo escribí una columna que le puse el 10%. El 10% era sobre los señalamientos de corrupción de su hermano. Salinas era presidente. En 1993. En 1992 escribí, y que yo recuerdo nadie lo había escrito, que Salinas era el presidente más anticonstitucional que había habido hasta ese momento. Bueno, con Cedillo cuando sus hijos hicieron una fiesta en su casa y yo escribí una columna que se llamó La Batifiesta en los Pinos, donde no era de que hubieran visto una película de Batman en el Salón López Mateos, sino que la crítica era que habían cobrado a sus amigos por verla. Y dije, no. ¿Por qué? Porque el Salón López Mateos no es un recinto para el lucro. Claro.
Bueno, y con Vicente Fox, yo estaba en Milenio cuando vino lo de las toallas de Vicente Fox, Ujú. estaba en otro periódico cuando vino lo de la fundación de Marta Sagún de Vamos por México, y bueno, eh, Con Calderón leía yo una crítica la de crítica sobre la la, guerra, ¿no? la forma, Ujú, cómo estaba totalmente descompuesta la guerra contra las drogas, porque no habían hecho la parte social que se había comprometido a hacer y que no hicieron, que solo fue violenta ujú, durante esa guerra. O también el gobierno de Felipe Calderón escribió una columna sobre cómo ajusticiaron a Arturo Beltrán Leiva. ujú. Y la otra, cómo la operación para la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, pues no fue organizada necesariamente, pero fue coordinada por agentes americanos que estaban con el pasamontañas ahí en el campo. Y bueno, con Peña Nieto. Con Peña Nieto, Sí. pues está toda la parte, ahora que está el tema de Ayotzinapa, Ujú, simplemente que se regresen a ver los textos de los primeros 15, mis textos de los primeros 15 días después de lo de Ayotzinapa, o la otra, Odebrecht. ujú. Odebrecht salió un viernes en diciembre y el lunes yo escribí sobre toda la corrupción de Odebrecht. El tema todavía no había aprendido en el caso de Odebrecht o en el caso de Peña Nieto. Todo el trabajo sobre la corrupción en Pemex, Sí, exacto. todo lo que se hizo. Entonces, sí, sí es esto que convenientemente se olvida, pero no es que se olvide, es que el framing del presidente es, no es cierto, no hicieron nada, se callaron como momias y yo soy el más lastimado, pero aún así, como es una narrativa épica, yo venceré. Pues no es que diga que no va a vencer, lo que digo es que pues ahí está la hemerografía, Claro. en el caso de muchísimos, porque no soy único, aquí Sí, yo claro. no soy un héroe. Hay muchísimos y medios que desde 1988 Ujú. se la jugaron. Sí, claro. Bueno, muy bien la cabeza del Financiero el 3 de julio de 1988, cuando dijo nada para nadie, que era un desafío en ese momento al Sí. gobierno, y cómo le quitaron la publicidad al Financiero, la publicidad oficial, se la quitaron a Proceso, me acuerdo que se murió una revista crítica política cuando también le quitaron la publicidad, y cómo vinieron todas las presiones, cómo eran las presiones en ese entonces, cómo era Manuel Bartlett, Ujú. secretario de Gobernación, ¿no? Amenazante, altanero, prepotente, soberbio, con lo que era el secretario, eres como es hoy, nada más que en la Secretaría de Gobernación, en un régimen cerrado, un poco para que nos estemos entendiendo. Y hay muchos periodistas en todo el país y muchos medios en todo el país que caminaron hacia tener una postura o un abordaje crítico del poder. No hoy, por eso menciono yo desde los 80. Ujú. Sí, claro. Y escuchaba una intervención que tuviste justo en un foro de este manejo de la publicidad, ¿no? De cómo, aunque él lo comenta, pero pues igual se está manejando, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Aquí el problema es la discrecionalidad, pero hay que decir, porque esto es muy importante, la publicidad del gobierno no es dinero que es para el dueño, Exactamente. son convenios de publicidad. Entonces, primero hay que establecer, eso no es ilegal, porque no nada más es un convenio que se firma por las dos partes, que además la publicidad que contrata una dependencia tiene que estar documentada con testigos de que efectivamente se difundió en los términos como había quedado, se paga, pero no se paga con dinero debajo de la mesa, se pagan con las transferencias bancarias que quedan registrados perfectamente en Hacienda y en el SAT, y sobre esos dineros se pagan impuestos. Pero ese dinero no entra al bolsillo de la dueña de un periódico Claro. o de una televisora. Ese es dinero
por el cual se pagan impuestos. Ahora, dicen es que la publicidad del gobierno pues lo que hizo fue acomodar políticas editoriales, pero hay un contrasentido, porque no hay ningún gobierno que gastara más en publicidad que el gobierno de Peña Nieto. Uh-huh. Bueno, le fue a Peña Nieto terrible en los medios de comunicación. Sí, exacto. Terrible. Entonces, dicen, ¿qué idiota es el gobierno de Peña Nieto? No, pues sí es muy idiota, porque tienen la idea que la tienen hoy en día, pues que no tienen el dinero que tenía Peña Nieto, de que con la publicidad se regula la libertad. Y no. Y ahí es donde se puede establecer muy bien. ¿A quién le están dando mucho dinero de publicidad hoy en día, de periodos? La Jornada. Bueno, entonces, ¿es legal lo que están haciendo con la Jornada? Sí es legal. ¿Es legítimo? Bueno, pues, a lo mejor podemos entrar en la discrecionalidad, pero es legal, ¿eh? Uh-huh. Ahora, ¿cómo se ve si altera la política editorial? Pues vean los contenidos de la Jornada. Exacto. Y si ven que la Jornada mantiene la política editorial que ha mantenido durante muchos años, pues entonces la Jornada está haciendo su trabajo, el trabajo que ha hecho siempre. Si la Jornada ha cambiado la política editorial a partir de la publicidad, entonces pueden criticar que ahí se modificó. Pero es muy fácil de poder comprobar si la publicidad gubernamental cambia o no las voluntades. En mi postura personal es que no debería de haber publicidad del gobierno en los medios, pero entendiendo que eso es un ideal y que eso no es real, fíjate, desarrollé yo un modelo, es un modelo matemático que también tiene que ver con, que mide en función de audiencias o de circulación y calidad del mercado, de tal forma que ese modelo es de publicidad gubernamental que fuera distribuido a partir de un principio de que los medios de comunicación, más allá de su estructura de propiedad, son entes de interés público, por lo tanto, como sucede en Europa, sí son sujetos a un subsidio o financiamiento del gobierno. Okay. Pero ese subsidio o financiamiento totalmente transparente, pues yo pienso que debería estar, que es un presupuesto del gobierno que sea manejado por el Congreso o por la función pública, yo preferiría más el Congreso, y que se distribuya en función de, decía yo, de audiencia, de alcance, de calidad de mercado, porque, por ejemplo, si no se combina la calidad de mercado con la audiencia, entonces el gráfico del Universal tendría muchísimo más dinero que la Jornada. Claro. Pero si no se compensa con la calidad del mercado de la Jornada, entonces habría un imbalance. O por ejemplo, Milenio, que tiene una cadena de periódicos en varias partes del país, y tiene televisión y tiene radio. Bueno, por sus propias características tendría que ser un medio que bajo este esquema matemático sí sería uno de los medios que más recursos de publicidad tendrían. Okay. Pues sí. Pero te digo, es un ejercicio que, por cierto, se lo platiqué a personas que estaban en posición de hacerlo durante los últimos 3 gobiernos, incluido este, y no hicieron absolutamente nada. Ok. Oye, pues muy interesante. ¿Lo has publicado ese? Bueno, el tema de la publicidad del gobierno, la crítica de la publicidad del gobierno, lo tengo de manera de crítica. Yo creo que allá por 1992-93, en la revista Este País, okay. donde al arrancar la revista Este País, yo hice durante 2 años una columna que se llama El Debate Escondido, que era sobre la crítica a los medios de comunicación. Y ahí viene. Y luego hice en un libro, ya publicado hace, no me acuerdo, pues unos 15 años, que se llama La prensa de los jardines. Ahí viene una parte que es una crítica a esta forma de asignación de publicidad. Okay. Hoy en día es lo mismo, sí. Sigue siendo discrecional. Totalmente. Entonces, pues no veo que vaya a cambiar. Exacto. Oye, yo te quería
pues comentar y preguntar, y más bien uno de tus compañeros en tercer grado, Leo Zuckerman, siempre comenta que Andrés Manuel López Obrador es un genio comunicador, ¿no? Y bueno, la verdad es que hablándole a sus bases, pues sí es una máquina, ¿no? De hacer frases que editorializan de manera muy breve y que tal vez, pues sí, compiten con todas estas editoriales más profundas, ¿no? Pero él con dos, tres palabras editorializa y crea una, pues algo en las mentes de todas sus bases, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Tú sí lo ves como... Y además hablando de esto que decías, ¿tú crees que sí sea, que no sea espontáneo, que sea todo preparado, este tipo de frases y... No, 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 no. La mañanera sí está muy preparada. No, Ok, él es muy astuto sí. y es muy bueno para estas frases rápidas y muy coloquiales, pero también escucha mucho a la gente y hay cosas que incorpora en su discurso. Te voy a dar dos ejemplos. Él estaba en 2017, no recuerdo el año, Ujú. estaba en sus eternas giras y llegó, si mal no recuerdo, a Nuevo Laredo. Y ahí estaba criticando el avión presidencial. Ujú. Y entonces una señora gritó, ni Obama lo tiene. Ok, Entonces él captó, cachó e incorporó de manera permanente fíjate. a su narrativa. Yo no conozco una frase más exitosa que Exacto. él, ni Obama lo tiene. Ujú. En otro meeting, en Michoacán, no recuerdo la comunidad, no recuerdo la ciudad, en Michoacán estaba hablando, criticando al gobierno, y entonces uno gritó, es que nos dan maíz con gorgojo. Pues maíz con gorgojo se quedó. Ok. Pues lo que tiene Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo es que él llegaba a los mítines con una idea de discurso, pero al 50%. Claro. Y él iba escuchando lo que decía la gente y lo iba incorporando. En ese sentido, es un maestro, indiscutiblemente es un maestro. Yo creo que Leo se refiere a esa parte. A esa parte, claro. Yo ahí hay una división, porque dicen es que él impone la agenda. Yo ahí tengo un serio cuestionamiento. ¿Qué es lo que él impone? La conversación. Ok. Impone la agenda, ahí yo tengo serias dudas. La agenda es en qué pensar. Ujú. Entonces, no he hecho yo el ejercicio este año, pero hasta bueno, la pandemia también alteró mucho. Claro. Pero el presidente, de 10 temas que tienen impacto el día que surgen en la mañanera en los medios de comunicación o que se publican al día siguiente de manera destacada, solo logra meter un promedio de 3. Ok. 7 de los temas que aparecen en los titulares de los medios son temas de preguntas que le hacen los reporteros y las reporteras de verdad, las que sí cumplen allí un papel de búsqueda de información. Y varias veces tiene que ver con lo que publicaron sus medios. Mira, Claro. acaba de pasar algo que todavía estamos viviendo a la secuela del escándalo sobre la difusión de 2 páginas del ejército sobre los normalistas de Yotzinapa. Ujú. Esto, ¿cómo fue? Pues es resultado de lo que publicó el Universal, que decía que el ejército no había dado información. Entonces, el Universal pone un tema, el presidente lo ve y ordena a Encinas que informe. Ujú. Y dan los documentos. Y claro, esos documentos, digo, sigue habiendo secuelas porque sigue hablando de ellos, pero no es un tema que él pusiera. Se lo puso el Se lo- Universal. Claro. Es Entonces tú cierto. ves muy bien, si tú ves los temas, si tú agarras una semana y analizas cuáles son los principales temas o cuál es el origen de los principales temas que durante toda la semana salieron y figuraron, pues los temas no son los que dice el presidente. Ok. ¿O tú has visto en algún momento una noticia en algún lugar de cómo va el avance de Dos Bocas que anuncian? Sí, no. No hay nada. No. No hay, Al entonces, contrario, creo, ¿no?
Es al contrario. Entonces, por eso digo, a ver, una cosa es la conversación donde él es el rey. Claro. Y nadie le puede disputar ese terreno. Y otra cosa es la agenda. ¿Qué es lo importante? Pues 70% de las veces lo que dicen los medios. Ok. Oye, ¿cuándo fue tu primer encuentro con él? ¿De alguna Uy, entrevista o...? pues, mira, no me acuerdo, pero fue hace 20 años. Incluso, yo lo invité a cenar. Lo invité, bueno, a través de una persona muy cercana a él, lo convencí de que fuera a cenar a mi casa, Ok. porque le quería presentar a 5 corresponsales extranjeros. ¿En serio? Él era jefe de gobierno. Sí, sí, sí. ¿Esto cuándo habrá sido? Pues debe haber sido como en el 2001. Ujú. Entonces, yo le dije a los corresponsales extranjeros, dije, oigan, los quiero invitar a cenar con Andrés Manuel López Obrador. Y uno decía, bueno, ¿y quién es él? Y pues es el jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero ¿saben qué? Yo creo que este hombre va a llegar muy lejos. Ok. Total, fueron y fue Andrés Manuel López Obrador. Y después lo invité de nuevo a mi casa y le presenté ahí a Federico Arreola y a Carlos Marín, ¿En serio? que no lo conocían. Ellos lo conocieron allí en mi casa. Fíjate. Esto hace ya 20 años. ¿Y cómo fueron esas cenas? ¿Cómo fue esa con los corresponsales? Buenísima, buenísima. Precisamente ese día de la cena era cuando estaba la discusión sobre lo de las toallas Ok. que se iban a publicar. Entonces ahí andaba yo entre la cena y el teléfono, pero muy bien. Les pareció una persona interesante. Y bueno, pues, en 2 años ya era una figura importante. Sí, claro. Pero muy bien, y bueno, pues ya ves lo que pasó con Federico Arreola, que se enamoró de Andrés Manuel López Obrador Sí. y todavía sigue tirándole corazones todo el tiempo, que ya no lo pelan como lo Ah, y pelan. fue ahí el... Tú Ahí, fuiste el copido. yo fui, qué barbaridad, ¿no? Tenía que reconocerlo, pero bueno, pero muy bien, y muy bien aquella cena también con Federico Arreola y con Carlos Marín, bien, pero sobre todo la que realmente le ayudó mucho, creo yo, fue con los corresponsales. Ujú. Porque ya cuando vino todo, sí, había 5 de ellos que ya tenían un conocimiento distinto sobre lo que era Andrés Manuel López Obrador y no era nada más una figura que de repente había surgido. Claro. Pero fíjate, ¿de hace cuántos años Ujú. estoy hablando? Sí. Y fue hasta que entró al poder cuando se distanció contigo, me imagino. No, no, o sea, nunca hemos tenido una Bueno, no buena distanció, relación. pero sí expresaba ya más bien su... No, algunas cosas, pero no, pero realmente yo no me metía tanto en los asuntos de la Ciudad de de México. la Ciudad de México. No, ahora es totalmente diferente pues, porque llevo yo desde 1990 escribiendo sobre el poder presidencial. Claro. Entonces, él llega a un área en la cual pues yo le he dedicado una buena parte de mi vida profesional a explorar y a ver, a observar. Claro. Claro. Por eso se enoja a veces un poquito. Muy Pero bien, sí pues... no es personal, ¿eh? Exacto. Oye, pues gracias por todo este análisis, muy, muy interesante. Y yo quería entrar justamente a lo estrictamente personal contigo, y justamente preparando el programa, me enteraba pues, de varios de tus antepasados y de tus familiares, y de cómo tienes un vínculo con muchos personajes, incluso pues de la independencia, con Vicente Guerrero, ¿no? Y con varios más. Quería que nos comentaras un poquito y leer algo que encontré que pues justamente habla de esto y dice: los Rivapalacio ha sido la única familia inmigrantes españoles educada en las raíces liberales cuya participación política y administrativa los vincula a los 3 movimientos más importantes de la historia mexicana: la independencia, la reforma y la revolución. Nada más y nada Sí, menos. yo a veces con mis amigos de la 4T le digo, a ver, a mí no me digan nada, porque yo sí vengo de una familia que estuvo en las tres Exacto. transformaciones de verdad. Sí, efectivamente,
digamos, la rama de la familia surge ya como una familia porque Mariano Riva Palacio se casa con la hija de Vicente Guerrero. De ahí nace Vicente Riva Palacio y nacen otras personas que no fueron tan prominentes, pero sí viene esa parte con la independencia, ¿no? De la familia de Vicente Guerrero, y luego, muy vinculados los dos, Mariano Riva Palacio, primero y luego Vicente Guerrero, con Benito Juárez, con Vicente Riva Palacio, pero Mariano Riva Palacio fue muy importante, fue ministro de Hacienda de Benito Juárez, y luego deja la Hacienda y siendo un liberal, y viene la detención de Maximiliano, porque esto es muy interesante, porque nadie quería defender a Maximiliano. Claro. Benito Juárez le habla y le pide a Mariano Riva Palacio que por favor defienda a Maximiliano, porque de otra manera, si no le daban un sustento jurídico y había un juicio, entonces iba a ser una ejecución. Claro. No iba a ser resultado de un proceso. Y defiende a Maximiliano, y por cierto, una vez en la biblioteca Benson, en la Universidad de Texas en Austin, que tiene la mejor biblioteca de América, de México, me encontré el original, el alegato original de Mariano Riva Palacio sobre el juicio, pero firmado por Maximiliano, o sea, donde le agradeció que lo hubiera defendido. Luego, bueno, Vicente Riva Palacio, ¿no? Escritor y general, era compañero de armas de Porfirio Díaz cuando estaba Benito Juárez, y luego... Y que hizo de todo, ¿no? Sí, de hecho, Porfirio Díaz prácticamente lo exilió, entonces lo mandó a Guerrero, y estando en Guerrero, le avisó su secretario particular, Eduardo Hey, que Carlota se había ido de México, y entonces empieza a dictar ahí la copla de Adiós Mamá Carlota. Ok, nada más. Y de ahí pues, lo mandó más lejos Porfirio Díaz y lo mandó como embajador a España, donde tuvo una vida bastante relajada y bastante divertida, por lo que entiendo, con Alfonso XII. El bisabuelo del rey Felipe VII, si no me equivoco. Y bueno, digamos, esa es la parte del siglo XIX de la familia. Ya pues después decía Carlos Hahn que los Riva Palacio no eran una familia, sino una plaga. Tenía alguna razón. Muy vinculados a lo largo de toda la historia. Es una familia que tiene... pues va para 200 años aquí, ¿no? Mezclada mucho con abogados y con políticos. Totalmente. Pues qué interesante. Oye, te quería preguntar, ¿cuándo pues nace tu interés por el periodismo? A los 8 años. ¿En serio? Sí, que hice mi primer periódico recortando Excelsior. ¿Cómo crees? Entonces, claro, ahí fue el primer acto de censura porque mi padre volvió a agarrar Excelsior desde entonces. Pero ahí empecé, y luego algunos periódicos murales en la preparatoria, un periodiquito que hicimos en la... ¿Y de dónde vino de el interés así primario de...? Pues fíjate que no sé. Yo digo que el periodismo, como muchas cosas, uno no lo escoge, sino te escoge. Te escoge. ¿No? Y yo creo que eso sucede con los médicos, con los abogados, ¿no? Yo creo que no es único de los periodistas. Pero así es como empiezo. Me gustaba hacer todo esto. ¿Y de manera profesional? Bueno, después estudiaste periodismo, obviamente. Bueno, de hecho empecé a trabajar antes de entrar a la Carlos Septién. Ok. ¿En dónde empezaste a trabajar? En el Heraldo de México, fíjate. Ok. Ahí es donde empecé a trabajar, y pues me sirvió muchísimo porque cuando entré a la escuela Carlos Septién y había clases de redacción, pues yo en 5 minutos terminabas. Me habían dado las clases en la propia redacción, y ahí ya empecé un largo caminar. ¿Qué cubrías por ahí? Pero bueno, digamos,
cómo era cómo era el aprendizaje antes, ¿no? Entonces, primero andabas ahí de chalán de lo que fuera. Y luego te decían, a ver, empieza a redactar. Ahí mismo me dieron la primera clase sobre la pirámide invertida, cómo escribir una noticia, la famosísima pirámide invertida, que todavía se sigue aplicando en el mundo, que viene de 1848. Y entonces los corresponsales que tenían en el país mandaban sus notas en telegrama. Entonces llegaban las notas como en 8 telegramas, y entonces decía, a ver, haz una nota sobre este telegrama. Y luego algunos boletines. Y entonces escribía uno de los boletines, se los tiraban, se los corregían. Y ya que más o menos veían que podía escribir una nota, entonces lo que hacían era, te dejaban la guardia matutina. Me acuerdo, de 10 a 7 de la noche, en donde, pues lo que hacía era muy aburrida porque lo que pasaba, como había los reporteros, las reporteras en la calle, lo resolvían. Pero tomabas notas, que a veces mandaban por teléfono, o hacías este tipo de boletines. Y después de un tiempo en la guardia matutina, entonces te dejaban la guardia nocturna. Y era otra cosa. Entrabas a las 7 y salías más o menos a las 3 de la mañana. Pero ahí sí, en ese entonces, tenías cada hora que estar checando por teléfono. Fíjate, era la policía judicial, para ver si no había nada. Bomberos, por si había un incendio. Y también la Cruz Roja. Y también, fíjate lo que se decía antes, el aeropuerto. Entonces hablabas al aeropuerto todas las noches, los checabas regularmente por si, un poco por si había algo, es decir, si había algo excepcional. Y algunas veces, muy raras veces, había algo tan importante que salías en la noche a reportearlo para regresar a escribirlo. Pero por lo demás era esa la parte de la guardia nocturna. Y luego ya lo que hacían era, te daban la guardia nocturna y empezaban a enviarte con reporteros. Entonces, pero donde ibas de entrada era a la policía. Entonces, ahí ibas con el reportero de policía. Y ahí lo andabas acompañando, el reportero que cubría la Procuraduría. Y ya después de que pasabas eso, que se llevaba varios meses, entonces ya te soltaban. Entonces, ¿dónde ibas? Pues a los tribunales federales. Hoy son muy importantes, pero en esa época prácticamente no se cubrían. No había ni oficina de prensa. No había nada. Bueno, en realidad las oficinas de prensa no funcionaban como ahora, sino era mucho más viva la información. Pero sí me tocó en esa parte ir a donde estaban los tribunales federales, que era Lecumberri. No sé si me acuerdo de algunas audiencias con las guerrillas de los 70s. Ahí la verdad es que fue una gran experiencia, de la cual pues yo siempre voy a estar agradecido a todo ese periódico, sobre todo todos estos reporteros que muy generosamente me ayudaron y me dieron esas primeras lecciones de periodismo antes de entrar a la escuela. Fíjate. ¿Y después del Heraldo? ¿A dónde vas? Después del Heraldo fui al Sol de México. Y fíjate que en el Sol de México lo que hice fue trabajar durante 2 años y fracción en deportes. ¿En serio? La parte más feliz de mi vida, ¿eh? Nunca me divertí tanto como en deportes. Ya después de ahí me fui... ¿Y cubrías todos los deportes? ¿Fútbol? No, básicamente no. En fútbol estaban los estrellas. Claro. Como sigue siendo. El Sol de México, y era la Organización Editorial Mexicana, y estaba el esto, y había ahí unos tótems en fútbol, entonces me daban algo que no cubría. Que no cubrían ellos. Que era tenis o... No, era automovilismo. No, si había gente de tenis, y había gente de fútbol americano, entonces a veces suplía, pero nada más hice, digamos, como una fuente asignada el automovilismo. Que te gusta, ¿no? Sí, me gustaba de antes y me cayó perfecto. Entonces, pues me iba a las 500 millas de Indianápolis, y me iba a toda la serie en Estados Unidos, me iba a grandes premios, básicamente en Europa, a Le Mans, en las 24 horas de Le Mans. Entonces, nada más. Sumamente divertido.
lo añoro completamente. Y luego ya me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar un poco tiempo para El Sol, desde ¿De Washington. corresponsal allá? Sí, porque yo iba a Nueva York, iba a ir a Conupi, pero hubo un problema ahí con las plazas y no me quedé. O sea, me dijeron, bueno, ¿te puedes esperar? Igual se nos muere alguien con el frío en 3 días o igual en 6 meses. Dije, no, mejor me voy a Washington y veo cómo puedo hacer. Entonces empecé un poco ahí con El Sol. Luego, pues había sucedido la salida de la gente en Excelsior y Fernando Meraza, a quien conocía yo de Heraldo, y Manuel Mejido, que recientemente murió, me invitaron a El Universal. Entonces me fui un tiempo con El Universal desde Washington y luego abrí la primera oficina de Proceso en Ok, Washington. en Washington. Y de ahí, como don Julio Scherer era muy miserable con el salario, entonces me fui y fui a ser parte de este grupo fundador de Uno más Uno con Manuel Becerra Costa. Ok. Y pues después de Uno más Uno llegué a Excelsior. En Excelsior estuve muchos años. De Excelsior me fui Más o menos en qué años estuviste en en Excelsior. Excelsior, yo me fui de Uno más Uno en el más o menos en el 81. Ok. 81, principios de 81, y estuve en Excelsior hasta diciembre de 88, que fui a dirigir Notimex. Que ahí en Excelsior es donde conoces a Manuel Buendía, me imagino. No lo conocí desde antes, me lo Ok. presentó Rafael Cardona cuando estábamos en Uno más Uno. Y don Manuel estaba en ese momento en El Sol de México. Ok. Escribía ahí su columna en El Sol de México. Y ahí es donde yo conocí a Manuel Buendía. O Que sea, ahí, bueno, estaba viendo el documental de Netflix que ahí apareces, ¿no? Comentando un poco sí, cómo fue que te enteraste y todo eso. sí, estando en la redacción de Excelsior, eh, ya a punto de irme, llega Regino Díaz Redondo, que es el director, y le dice al jefe de información, ahí estaba yo despidiendo, me dice, acaban de matar a Manuel Buendía. Y entonces yo dije, yo voy. Entonces, como Y Excelsior fue ahí cerquita, ¿verdad? estaba muy cerca, sí, estaba como, digamos, Excelsior estaba en Reforma y Bucareli. Y la oficina de don Manuel estaba sobre Insurgentes frente a la zona rosa. Entonces, pues yo lo que hice es agarrar el automóvil, me fui rapidísimo como pude y me estacioné encima de la banqueta, lo dejé en una esquina, o sea, realmente nada. Llegué, ahí vi ni siquiera me quise detener en el cuerpo de don Manuel para verlo. Lo que hice fue empezar a platicar con toda la gente que Que estaba alrededor. ahí. Apenas estaba llegando el Ministerio Público, bueno, no había llegado el Ministerio Público. Realmente, entonces el cuerpo todo estaba ahí, todavía estaba la gente. Su No asistente había, creo que llegó por ahí, ¿no? bueno, Juan Bautista, es que Juan Bautista bajó con él, iba a sacar unas fotocopias, y él iba con él cuando le dispararon. Uf. Entonces a Juan Bautista, bueno, Juan Bautista yo ya no lo vi ahí, lo vi arriba en la oficina de don Manuel, pero sí pude platicar con varias personas que fueron testigos del asesinato. Entonces ya no me quedé, te insisto, no podía yo ver Claro. a Manuel Buendía ahí en el suelo. Estaba cubierto ya, pero no, ya no podía. Fíjate, Sí, 15 no. días antes habíamos cenado en un restaurante que siempre iba, las Mercedes, que estaba en la zona rosa, Fíjate. y me acuerdo que terminamos de cenar, íbamos caminando, y le digo, oiga, don Manuel, yo voy a cruzar la calle, porque venir con usted es un peligro. Ay, ¿en serio? Dice, no, dice, mira, él siempre traía una pistola. Dice, no, dice, por eso yo aquí traigo una pistola, porque el día que alguien me quiera matar, yo también le voy a disparar. Bueno, el asesino de Buendía sabía perfectamente que Claro. tenía una pistola, porque lo que hizo Por fue la espalda, ¿no? que la secó por la espalda y le bajó la gabardina a mitad de los brazos. Es una técnica que solo las personas, policías o militares, lo saben. Para inmovilizar, ¿no? Te inmovilizan, no te puedes mover. Y ahí le disparó 5 tiros. A quemarropa. ¿A quemarropa?
Ahí Uf, murió ahí en la calle. qué complicado, ¿no? Y de ahí para acá, pues ha sido país para los periodistas difícil, ¿no? Fue el primero de... No, no, Había no. habido a otros, ¿no? El Pero... primero fue, no sé si me equivoco de año, 1976 o 1977, fue Roberto Martínez Montenegro, que era el corresponsal de Excelsior en Culiacán. Ok, Él es el primer periodista que yo tengo registrado que murió en un asunto de violencia, aunque creo que fue Rogelio Hernández quien me dijo que no, que hay un caso previo, pero no recuerdo ok. el caso previo. Yo me acuerdo de Roberto Martínez Montenegro, pero me acuerdo muy bien el caso de Manuel Buendía. Sí, claro. Y después, pues después lo que vino fue pues, los caciques, porque no es nada más el narcotráfico, los caciques también Sí, claro. asesinando a periodistas y luego el narcotráfico. Ujú. Pero esto ya, digamos, la parte del narcotráfico empieza muy, muy fuerte en el norte del país por el 2005. Me acuerdo que a Jesús Brancornelas, él escribía una columna y los periódicos de la frontera norte le dejaron de publicar la columna y él decía, Uf, es que les da miedo publicarla. ¿en serio? Se puso muy difícil. Y luego se fue bajando la violencia y se fue a Zacatecas, San Luis Ujú. Potosí, se fue a Jalisco y luego pues lo que tenemos ahora. Claro, Todo el país está inundado por este tipo de violencia. desgraciadamente. Oye, y después de corresponsal, ¿estabas en Washington? ¿Cuánto estuviste ahí en Washington? Estuve como 3 años y medio en Washington, regresé, estuve, ¿Te tocó algún asunto así importante? ¿Algún evento? bueno, sí, no, me tocaron algunos eventos, bueno, la firma de los tratados de Campo David, Mm, la paz entre Israel nada más y nada y menos. Egipto en la Casa Blanca, la conferencia conjunta de Anwar Sadat y de Menachem Begin en el edificio ejecutivo, que está ese edificio gris, eh, afrancesado, que está junto a la Casa Blanca, Ujú. y la otra que también desde un punto de vista mexicano fue pues muy bueno, que fue la firma de los tratados del Canal de Panamá. Ok, Y eso sí fue, digamos, eso en términos de experiencia fue muy interesante porque ahí, pues, la prensa pudimos entrar al Salón Panamericano una noche antes de la firma, porque fue una recepción y ahí estaban Pinochet y mm, Videla y todos los dictadores puf, de América Latina, estaban ahí congregados, Hugo Banzer de Bolivia. Entonces sí fue una impresión fuerte, una gran experiencia periodística, pues ver estos asesinos eh, ahí sí, claro. eh, y muy difíciles. Varios intentamos hablar con ellos. Y no. No, no lo van a hacer, pero la firman los tratados del Canal de Panamá y con Torrijos y con James Carter. Ok, Y la otra parte que me tocó ahí fue la parte diplomática de la guerra sandinista. ok. Ya fue con 1+1. Toda esta parte de la batalla que se dio en la Organización de los Estados Americanos para quebrar el apoyo a la dictadura de Anastasio Somoza, que le encabezaba el gobierno de Estados Unidos, y Ujú. ahí los grandes debates de los embajadores de México y Venezuela, que eran los que llevaban eran la parte más visible y más pública y de líderes en ese momento de la discusión. Entonces, esa parte, pero digamos, de los 3 eventos que en ese periodo me tocaron, bueno, las transmisiones de poder de Gerald Ford a Carter y la previa de Carter a Reagan. Ok, Y bueno, las campañas presidenciales, que al final me eché como 8 campañas presidenciales, ok. sus respectivas, más bien como 8 convenciones demócratas y republicanas, y no me acuerdo si 2 o 3 campañas Ok. presidenciales. Me imagino lo complicado que ha de haber sido ser corresponsal en aquellos tiempos, ¿no? Ahora con internet y todo eso, pues es mucho más fácil, Pues ¿no? Pero había que hacer mucho el trabajo,
el trabajo de piso. Y mira, yo ahí, una de las dos personas a las que más le aprendí en mi vida era en ese entonces el corresponsal de Excelsior en Washington, Fausto Fernández Ponte. Okay. Un gran corresponsal. Pues a él le aprendí muchísimo. También en Washington conocí a mi llegada a quien era un ayudante en la oficina de Excelsior, que a lo mejor su nombre te va a sonar, que es Agustín Gutiérrez Canet. El embajador Agustín Gutiérrez Canet, ¿sí? Casado con tío del presidente de la República, que él lo enviaron como ayudante de Excelsior, y por cierto, en el tiempo que él estuvo ahí, escribió una nota que nadie quería y que él se la topó, que tumbó al presidente López Míquez en Colombia. ¿En serio? Era un tema de corrupción del presidente López Míquez. Le escribió, la publicó en Excelsior de 8 columnas y se cayó el presidente de Colombia. Entonces Agustín Gutiérrez Canet tiene en su haber un presidente latinoamericano que cayó por corrupción. Pero bueno, estuve ahí, regresé, y ya me fui a Notimex, y de Notimex me fui a la construcción del primer periódico El Independiente, con Fernando Benítez. Decía, no me acuerdo quién lo decía, no sé si era Miguel Bonazo o era René Delgado. Yo creo que era René Delgado, que decía, el Independiente es el primer periódico oral de México, porque nunca salió el periódico. Okay. Nunca salió, pero ¿cómo se conoció? Había hasta notas en serio? De América del Sur hablando sobre el Independiente de México que no existía. Y ahí ya un grupo. ¿Y por qué no salió? Porque era Javier Moreno Valle quien estaba encabezando, y era Miguel Bonazo, y estaban un poco empecinados en que querían un periódico en formato, en tabloide berlinés. Okay. El tabloide berlinés es precioso, es un tabloide como el de Le Monde, como el que tenía Le Figaro, como el que tenía Die Welt, nada más que ese tipo de rotativa pues no existía en México. Okay. Entonces decían, pues vamos a buscarlo. Pues nunca salió por ese tipo de cosas. Nos fuimos varios, estaban en el proyecto, nos dividimos ahí en el proyecto. Algunos se fueron, algunos se quedaron con Miguel Bonazo, José Gómez Leiva, que iba a ser el coeditor de Ciudad. Okay. René Delgado era el editor de Política, y Ciro era el editor de Ciudad. Pero, por ejemplo, René Delgado, Enrique Quintana, que es hoy en día el editor del Financiero, nos fuimos a tratar de hacer un semanario que se iba a llamar el Marcapaso, un semanario tipo el Village Voice de Nueva York. Okay. Que hicimos muy rápido la parte del diseño editorial y no funcionó en lo que no sabíamos hacer, que era ¿y de dónde vamos a sacar los fondos? Entonces terminamos yendo al Financiero, los tres, y del Financiero René y Enrique Quintana se fueron muy rápido a la Fundación de Reforma. Yo llegué unos 2 meses después a Reforma. Ya para entonces en el Financiero ya estaban trabajando conmigo Ciro. Ciro estaba ahí, Rosana Fuentes, Ignacio Rodríguez Reina, que es uno de los inspiradores de Quinto Elemento. Y de ahí con ellos formé en Reforma un equipo de investigación, y también llegó ahí Rafael Jiménez, con el cual hicimos el primer equipo aquí en México, en la Ciudad de México, el primer equipo de encuestas. Okay. 3 años en Reforma, y de ahí ya me fui, ahí anduve de un lado para otro. Estuve un tiempo en Crónica, estuve un tiempo en Crónica, y luego en Milenio. He estado prácticamente en todos. Todos menos en La Jornada. En La Jornada.
La jornada, ahí en Monsiváis y Elena Poniatowska, después de Reforma, me dijeron, oye, tráetelo. Pero me vetaron. Ah, ¿en serio? Me vetó una persona cuyo nombre no voy a revelar. Entonces nunca llegué a la jornada. Creo que es el único periódico fuera de novedades que ya no existe, en el cual no había estado o no he estado en mi vida, pero los demás casi todos. Ok. Oye, y de corresponsal fuiste a otros países, pero ¿en qué momento fue? Estuve, bueno, después de Washington, que regresé a México, estuve 2 años y me fui a París, 2 años y medio, regresé, estuve otro tiempo aquí en México y me fui a Madrid. Ok. Bueno, antes de París estuve 6 meses en Buenos Aires durante la Guerra de las Malvinas. Bueno, que llegué como 2 días después de que habían invadido las Malvinas y me fui ya cuando no existía la dictadura, porque se colapsó la dictadura. Sí. Entonces ya me tocó ver el inicio de la transición a la democracia en Argentina y Con luego Alfonsín, ¿no? con Alfonso, que ya fue en las elecciones, que efectivamente fue el primer presidente ya civil. Y luego estuve un par de años más o menos itinerante en Centroamérica. Entonces estaba largas temporadas viviendo en hoteles, venía aquí a México, me iba a hacer otro tipo de trabajos que me pedían y regresaba a Centroamérica. Ok. Digamos, básicamente de los largos periodos en que trabajé, digamos, con una base en el exterior. ¿Qué es lo más difícil de ser corresponsal? Pues mira, depende. Si no tienes arraigos, entonces no tienes problema, pero si tienes arraigos, eh, la patria te llama, la Sí, comida ¿verdad? te llama, extrañas mucho. Entonces, yo creo que para quien no tiene arraigo o que no extraña los chiles, Claro. como mi caso, entonces la parte más difícil es enfrentar los primeros meses de soledad y de entender cómo funcionan las cosas. Entonces hay ciudades que pueden ser muy hostiles por la manera como funcionan y hay otras que pueden ser muy amables. Hay otras que son difíciles. Pero bueno, yo creo que la más complicada para entender es París. Ok. ¿Por Eh, qué? en París, primero porque son muy golpeados al momento de hablar los parisinos. Entonces aprendes que si te hablan golpeado y tú le respondes golpeado, se nivelan las cosas y entonces pueden ser hasta simpáticos. Ok. Pero en ese entonces el tema de la burocracia. Entonces la Ok. burocracia era complicadísima. Entonces, ¿cómo puede ser una potencia nuclear? Tantos avances tecnológicos y ser tan burocráticos. Entonces entender la burocracia fue un poco complicado. Como cosas muy simples. No había internet, por supuesto. Claro. Entonces era contratar un telex. Entonces fui a teléfonos, contraté el telex, pero tal día, entonces no llegan tal día y pregunto, oigan, no vinieron, van a ir. Entonces van otro día y veo el telex en la puerta en la calle y le digo, oigan, pero hay que llevarlo. No, entonces lo traemos aquí y usted lo sube y usted lo conecta y usted hace todo. Entonces, ese tipo de cosas que parecen muy simples, que generaban un dolor de cabeza con los franceses. Claro. La apertura de una cuenta de banco, lo complicado que era, o, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, donde sí hay una ruta para poder llegar a la credencial de la Casa Blanca, Ok. tienes que pasar por varios pasos y eso lo tiene la embajada y el Departamento de Estado juegan un papel importante, pero entonces ya sabes cuál es el camino. Pero Claro. aquí, para poderte acreditar, pues, tenías, entre otras cosas, que ir al Departamento de Justicia para que te dieran una carta de residente. Ok. Entonces pasabas como cualquier persona que llegaba a Francia en esas horas larguísimas de la burocracia
de la burocracia francesa. Pero una vez que ya terminabas de ubicarte, estabas más o menos unos 8 meses, entonces ya se volvía una ciudad eh, maravillosa como la que uno ve cuando va de turista. Entonces ya De la turista. empiezas a disfrutar y ya la empiezas a entender mucho mejor. Claro. Oye, y de los eventos más, pues, duros que viviste como corresponsal, ¿cuáles fueron? Pues mira, yo creo que hay dos eventos. Una vez que pues me secuestró la guerrilla desde un operativo que hubo allí en Colombia. Ujú. Eh, que, claro, cuando sales y sales completo, es que buena experiencia tuve. Sí, claro. No, lo que es que yo tengo muy buenas agencias de viajes, pero yo creo que la experiencia más complicada fue en 1996, sí, 96, 95, no, 95, que me perdí en el Congo. ¿Cómo crees? Puf. Me perdí en la selva. Entonces, ¿Estabas tú solo? pues iba con dos, bueno, había ahí en esos años era lo de la guerra de Tutsis contra Hutus y eran Ujú. genocidios por todos lados. Habían arrasado los Tutsis en el sur del Congo a una colonia de refugiados de 300,000 personas y había quienes se habían ido hacia el interior de la selva, Ok. el, del bosque, digamos una selva. Y pues era una zona en la cual, como no había negociaciones entre ni la guerrilla ni el gobierno, ni con el gobierno, ni las ONGs o la Cruz Roja con el gobierno, entonces nadie entraba. Pero conocí a un padre, a un jesuita francés, Ok. que les llevaba comida. Entonces le dije si no me podía prestar un guía para que me llevara. Ok. Dijo, sí, dice, pero está muy lejos, hay que caminar mucho. Y pues yo pensaba, ¿qué me dura? ¿Qué tanto debe ¿Qué ser? tanto es lejos? Entonces me di cuenta a qué se refería, porque no era nada más lejos, sino como era una zona volcánica, Puf. había un volcán que después volvió a hacer erupción, pero había hecho varias erupciones, pues entonces tú veías todo verde, que parece una pradera, y en realidad ibas caminando, ibas subiendo varios metros y El subiendo y volcán. bajando, porque eran como pequeños montecitos de roca volcánica. Yo llevaba unos topsiders durísimos, quedaron ahí, y llegó un momento, bueno, gradualmente, conforme iba avanzando, yo iba perdiendo locomoción. Entonces yo Ok. sentí perfectamente cómo yo iba perdiendo capacidad, primero para caminar, luego casi arrastraba, luego me tenía que parar cada rato, Puf. porque es que ya no puedo, hasta que llegó un momento en que les dije iba con dos guías, y dije, miren, no sé si llegue a donde vamos a llegar, lo que sí sé es que no voy a regresar. Dije, no hay manera. Claro, para esto ya habíamos pasado por fases clandestinas, por Puf. personas que se habían sentadas, que habían muerto deshidratados. Era terrible. Escribí una crónica en Reformer que se llamó El Camino a la Muerte, donde describo todo esto. Puf. Entonces dije, ya no puedo más. Eh, Aquí los espero. Llévense lo que yo tengo de provisiones. De plano. Y, y dije, no sé si hubiera llegado. La verdad no sé si hubiera llegado, pero sí sé, te lo repito, que no hubiera regresado, cuando menos en 3 días, mientras me recuperaba. Y realmente no podía estar ahí. O sea, no podía estar, no es que llegaras a un campamento, Claro. porque los Hutus, que eran los que íbamos a ver, se tenían que andar moviendo porque los andaban cazando los Tutsis. Entonces, no había manera de que llegaras ahí y decir, bueno, aquí voy a descansar, porque tenías que mover. Igual moviéndote. Entonces me quedé ahí, los estuve esperando, descansé lo que podía. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? bueno, ahí
No, ahí yo creo que estaba como una hora y escuché como un balazo a lo lejos, Ok. entonces me moví hacia, un poco decía, bueno, ¿dónde fue esto? Oí otro a lo lejos. Uf. Entonces, de repente me di cuenta que vi unos girasoles de 2 metros de altura y dije, por aquí no pasamos. Ok, No había caminos, o sea, eran claro. brechas que ellos conocían. eh, y ahí dije que ahora sí que hago. Dijo, seguramente van a venir a buscar. No me voy a mover. Pues pasaron las horas. Uf, eh, yo estaba ya teniendo estas alucinaciones. me Entonces imagino. me paré, empezó a oscurecer, dije, me van a venir a buscar, pero nunca llegaron a buscarme. Uf. Entonces me quedé la noche, el frío, bueno, el frío era impresionante. Y en la noche, eh, porque era octubre, noviembre, no me acuerdo bien, es una zona a 2.600 metros de altura. Uf. Entonces en las noches se hacía frío, ¿no? Ujú, Ese es el corazón verde ujú. de África, es donde, toda esa zona es donde se recrean los paisajes de Tarzán. Bueno, Exacto. estaba arrasado. Uf. Esa es una zona de los gorilas de pecho blanco, Ok. que comparte con Ruanda. Y claro, pues los gorilas, que son más inteligentes que todos, se Ok. fueron al norte. Pero en la noche, cuando yo oía moverse la maleza, pues lo que pensaba era, ahí vienen los tutsis, a ver si no me traen Uf. las cabezas de los, porque ya ves que los tutsis y los hutus le cortaban la cabeza a la gente y jugaban fútbol con ella. No, bueno. Todavía lo pude alcanzar a ver en Ruanda, en Kigali. Pero primero dije, las cabezas. Dije, que no me vayan a traer las cabezas. Bueno, porque la siguiente va a ser la mía. Claro. Y, y luego pues no pasaba nada, salvo un hilo de frío que me recorría el cuerpo muy extraño, que nunca había sentido, nunca he vuelto a sentir. Y después decía, los animales. Claro. Claro, lo que yo no sabía es que los animales habían huido de la violencia. Estaba todo eso arrasado. Total, así pasó la noche, pero el frío lo que hizo fue que tuviera yo convulsiones. Uf. Yo ya no tenía control de mi cuerpo, yo nada más brincaba del frío. Yo dije, es que no puedo quedarme otra noche, porque otra noche no la voy a, Ya no el aguantas. corazón no la va a aguantar. Pensé, pues tengo que salir de aquí Moverte, ¿no? y tengo que moverme. Entonces, estaba en un volcán activo, el que estaba allí en Goma, el volcán Virunga, que después hizo un documental de él, del Parque Nacional Virunga. Ahí está en Netflix, está. Ok. Y dije, bueno, si yo camino, tenía una inclinación, y yo sabía que si caminaba en paralelo, llegaba yo a los lagos, unos lagos que comparte Ruanda y el Congo, y por ahí se va uno a Burundi, por el Ok. otro lado se va uno a Uganda. Y entonces, si camino recto, en paralelo a esta inclinación del volcán, voy a llegar a los lagos, a los grandes lagos. ¿Ya? Ujú. Y para llegar a los grandes lagos se cruzaba una pequeña carretera, que es la que iba hacia Burundi. Y entonces, si voy, pero tengo que ir exactamente en la paralela, entonces tampoco puedo esperar a que sea de día. Claro. Entonces, pero para empezar a caminar, primero tuve que esperar a ver un poco cómo estaba el terreno, porque además los tutsis sembraron de minas. Uy. No, Entonces bueno. eran unas minas que no te mataban, pero te dejaban, o sea, lo que hacían era Sin piernas. te volaban las piernas para que ellos pudieran ir a rematar. Entonces era para ver y para ver por dónde estaba la maleza totalmente aplastada y había todavía huellas de que alguien había pasado, porque bueno, por aquí va a ser más seguro. Claro. Y así empecé a caminar Uf. eh, sin agua. Pues, cada 2, 3 minutos me paraba, me sacaba las agujetas y exprimía el agua en la boca. Decía, bueno, pues, Claro. tengo que ver agua. Y amaneció, ya era de día, y entonces vi un cerro a mi izquierda que me pareció que era un cerro que habíamos visto en nuestra entrada. Ok. Y había dicho, ¿quiénes están ahí? Porque yo veía algunas personas, me decían, son aborígenes. Ok. Nada más que para llegar al cerro que estaba como a 200 metros de donde yo estaba,
de nuevo, todo se veía verde. Digo, es que aquí no se ve nada, no voy a encontrarme en una mina y aquí me quedo. Entonces, claro, ya vi por qué no había nada, porque esto que te mencionaba de los montes de lava, pues eran mucho más profundos. Entonces bajaba unos 5 metros y subía, y entonces esos 200 metros, no sé cuántas horas me demoré, y a lo lejos, ya cuando crucé, a lo lejos vi a una familia de aborígenes. Entonces lo que hice fue apresurar el paso para tratar de alcanzarlos y me desplomé. De plano. Yo no sé qué pasó, cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando levanté los ojos tenía la familia frente a mí. ¿En serio? Entonces, como soy políglota y sabía 3 palabras en suajili, lo que hice fue decirles hola, de Yambo. Entonces, cuando les dije Yambo, entonces se rieron. ¿Qué quiere decir? Es hola. Hola, hola. Y luego les pedí agua. Entonces, la palabra agua, que la usan también para galletas, que es como un sinónimo, es mai. Okay. Entonces les dije, mai. Entonces me dieron el agua de su hijo. ¿En serio? Y bueno, yo al beber, con músculos, todos tiesos, lo que pasaba era que me temblaba y me bañaba. Pues ellos me sacaron. Ellos terminaron de sacarme de la sed. ¿A dónde te llevaron? Entonces me llevaron al campamento que habían arrasado, en donde me crucé ya con Baltasar, que era uno de los guías, que me empieza a regañar. Le digo, Baltasar, estoy vivo, vámonos. Claro, lo menos que quiero es que me regañen. Ya, sí, dime lo que quieras, pero vamos. Qué impresión. ¿No escribiste algún libro de eso? Todo lo cuento en tercera persona. Okay. Hay cosas que no cuento, pero que me estaba dando hipotermia, por ejemplo, que revisaron los médicos y me dijeron, pues nada más porque caminó. Claro. Porque si no, hubiera perdido el dedo, cuando menos. Uf. Pero te digo, en esa parte hay un par de textos en donde, no en tercera persona, no personal, no en primera, sí cuento y voy narrando cómo se pierde la locomoción y toda esta parte. Yo creo que esa es la parte la más importante de mi vida, porque ahí sí era yo. No había forma de nada, absolutamente de nada. Y es un poco, pues lo que puede ser uno capaz de hacer cuando se trata de sobrevivir. Claro. Entonces yo realmente, pues, agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de haber llegado a ese extremo y que haya podido yo salir claro. De ahí con vida. Entonces, por mucho, la mejor experiencia de mi vida, porque me estoy contando. Exacto. Qué impresión. Oye, tenemos aquí algunos comentarios de Ana Paula, de Hugo Amador. Muy buena entrevista. Saludos desde la Sultana del Norte. Nos ve. Patricia Peregrina, interesante entrevista. Beatriz dice, qué interesante trayectoria. ¿Ya no le gustaría retomar la parte deportiva? Bueno, se van a reír de mí, pero es cierto. En el 2005-2006, en el Universal, Roberto Roque era el director, y le dije, oye, Roberto, háganme corresponsal de Fórmula 1. Ok. Me dice, se atacó de la risa. Le dije, pues, en serio, háganme corresponsal para las clases de automovilismo. Nunca me la creyó. Todavía hace como 2 años, a Manuel Arroyo, dueño del Financiero, le dije, oye, cambio todo, cambio mi reino. Mi reino por la Fórmula 1. También se atacó de la risa. Y pues, mírame. Diles que es en serio. Sigo escribiendo estrictamente personal. Pero y en me encantaría. Mira, pues a ver si pronto que escuchen esto. Ya se los dije directamente. Exacto. Por ahí Otón Rafael dice, excelente entrevistado y entrevista. Y Javier Urrutia, excelente entrevista. Me gusta leer a Raimundo. Felicidades. Muchas gracias.
Oye, ya por último tema, gracias por compartir esto, impresionante. Ya nada más quería pues tocar lo de tu último libro, tu más reciente libro de Colosio, muy interesante. Eh, y bueno, cuando ve uno un libro publicado en estos momentos de Colosio, sí como que es un poco raro, pero bueno, tu hipótesis muy interesante que incluso se vincula, ¿no? Con estos tiempos. Platícanos un poquito del Sí, libro. que es Colosio, es crónica de un proyecto transeccional frustrado, ¿no? Que es un poco la hipótesis del libro, es cómo Colosio fue construido por Salinas, incluso hay ahí de una entrevista que tuve con Salinas, que después de como 4 o 5 veces que le hice la misma pregunta de diferente manera, me contestó, porque la pregunta era, ¿en qué momento pensó en Colosio? Uh -huh. Eh, que por cierto, nunca había dicho eso, había dicho otras cosas. Y me sorprendió mucho cuando me dijo el mismo día en que yo supe que iba a ser candidato a la presidencia. Fíjate. Dije, bueno, entonces Colosio era para él un proyecto de larguísimo plazo. Uh -huh. Entonces, cómo lo fue construyendo, que es lo que se va narrando en el libro, cómo lo fue construyendo, cómo fue moviendo las cosas para que Colosio, cómo fue resolviendo los conflictos con Camacho, Uh -huh. cómo, lo Muy fue, fuertes. cómo lo fue puliendo para que Colosio hiciera lo que él no pudo hacer, que era la reforma política. La reforma política y un ajuste en el modelo económico. Uh -huh. Un poco en la parte final del libro utilizo una técnica que ahora están utilizando algunos historiadores, que es a partir de todos los indicios, a partir de toda la información, que es como una historia contrafactual. Uh -huh. Donde digo, bueno, si Colosio hubiera sido presidente y hubiera hecho lo que él quería hacer y lo que estaba diseñado para que hiciera, pues probablemente Andrés Manuel López Obrador no sería presidente. Porque el gran tema de la desigualdad, de la pobreza extrema y de la apertura del sistema político era algo que venía en una segunda parte porque Salinas no se atrevió a hacer. No se atrevió porque vio lo que sucedió en la Unión Soviética, que ahí viene explicado en el libro, sí. donde hizo la Glasnost, Uh que era la reforma política, y la Perestroika, que era la reforma económica al mismo tiempo, y se colapsó la Unión Soviética y desapareció la Unión Soviética. Entonces no se atrevió a hacer esa parte después de las elecciones del 91, donde arrasó el PRI, pero sí se caminó a que Colosio fuera el presidente. Y lo que, digamos, este es parte de ese trayecto. Y viene que el asesinato de Colosio, porque no me meto a resolver ni pretendo resolver sí, ¿no? quién mató a Colosio, no es un libro sobre el asesinato en sí mismo, sino es en la parte del asesinato, cómo ahí comenzó una fractura con ese equipo, con ese grupo gobernante, que es un periodo en el cual va del asesinato el 23 de marzo a la detención de Raúl Sáenz de Gortari en febrero del 95, que viene en su parte interna todo lo que fue el error de diciembre. Entonces, es toda esta parte que, todo esto está reconstruido a partir de las declaraciones ministeriales del caso Colosio, en donde afortunadamente hubo una persona que me facilitó todo el paquete que incluye declaraciones ministeriales que no sabíamos que existían. Okay. Ernesto Zedillo y las de Carlos Salinas. Okay. Son muy interesantes en términos de aportación de información. Y también cómo va narrando los diferentes actores, salinistas, antisalinistas, colosistas, anticolosistas, es la reconstrucción a partir de las declaraciones, de entrevistas que hice a lo largo de los años y que muchas de ellas las volví a hacer ya, renové algunas de estas listas, de estas entrevistas, pedí incluso autorización para que me dejaran reproducir conversaciones que tuve en algún momento y cito algunos libros
y también de varias tarjetas pues, que fui yo archivando, de conversaciones que tuve con Colosio, con Manuel Camacho, en todos estos años, con Colosio incluso desde que era diputado, y era presidente de la Comisión de Presupuesto, y con Camacho a lo largo de los años. Entonces, realmente se combinan todos estos elementos para hacer una historia factual, pero contada como crónica. Por eso menciono yo, pues es una crónica, pero no hay nada novelado en esto, porque todo lo que se dice ahí está documentado. Sí, muy bien escrito, y además incorporas ahí los discursos, ¿no? Como complemento. Claro, es un análisis cuantitativo cualitativo de los informes de Salinas y el discurso de Colosio el 6 de marzo. Es un poco como para probar que en realidad Salinas era más avanzado en términos políticos y sociales que Colosio, y Colosio era más un hombre de partido que el propio Salinas. Entonces ahí se ve, cuando ve uno los discursos vistos de esta manera, como está presentado, los discursos de Salinas y el discurso de Colosio, con las nubes de palabras, pues ve perfectamente esta línea de continuidad, porque esa es la otra gran hipótesis, que el discurso del 6 de marzo no fue de ruptura, sino fue de continuidad. Esto lo escribí en Reforma, después del discurso, pero como una interpretación, pero ahora ya, con toda la documentación, sí se puede probar que fue un discurso de continuidad, claro, donde cambió completamente la forma como lo presentó, el ritmo, y esta parte del ritmo, la estructura, es muy interesante, la declaración ministerial de Zedillo, porque él describe muy bien cómo se construyó ese discurso, y ese discurso fue el discurso mejor construido hasta ese momento. Se corrió en grupos de enfoque por párrafos, por párrafos los grupos de enfoque. Entonces se ve claramente en dónde iban a tener mucho éxito, en dónde no iban a tener tanto éxito, y cómo se nutrió de muchas ideas de empresas, autoridades especializadas, e incluso de sugerencias de una consultora alemana para la elaboración de este discurso. Entonces es el discurso original de Colosio lo que motivó este libro, que después fue creciendo en otras cosas, que fue en algún momento mi tesis de maestría, a partir del análisis solamente del discurso de Colosio, por un libro que leí en 1992 de Gary Wills, que es sobre el discurso, es Lincoln en Gettysburg. Ese discurso de Lincoln, 3 días después de esa batalla en Gettysburg, donde murieron 50,000 soldados del sur y del norte, que es un discurso de 243 palabras, por eso me impresionó tanto, en la cual Lincoln hace 2 cosas fundamentales. Una, le habla a todos y sobre todo a los que murieron, sin importar que eran del norte o del sur. Que esa parte del discurso es lo que ayudó, históricamente ya analizado, ayudó a que Estados Unidos no se partiera, sino que hubiera un cemento de cuestión derivado del discurso de Lincoln. Y ahí viene una frase en el discurso que le hemos escuchado en las mañaneras, que de Lincoln, que por cierto no era una frase de él, era de su socio de despacho antes de ser presidente, que era un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, que es el fundamento de la democracia moderna como la conocemos. Claro. Pero de ahí viene todo. Mira, qué interesante. Oye, ya por último, ¿quién ganó y quién perdió con el asesinato de Colosio? Pues perdieron todos, y cuando digo todos, perdió el país también. Y pues nos metió en una dinámica de choque, ¿no? Al morir Colosio, que era el gozne entre un grupo de tecnócratas, yo no les llamo neoliberales, sino un grupo de tecnócratas, que los tecnócratas no son un grupo homogéneo, los neoliberales no son uno solo. Entonces, Salinas y Zedillo, tecnócratas,
o neoliberales en el lenguaje del presidente López Obrador, tenían diferentes maneras de aplicarlo, de verlo. Cuando uno ve los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, son los programas sociales de Carlos Salinas. Cuando uno ve todo este despliegue que tiene a través de los delegados y los servidores de la nación, son los núcleos de solidaridad que tenía a su cargo Carlos Rojas en aquel entonces. Cuando es la aplicación de los programas sociales, no en la medición, en la medición y en la manera como transfiere recursos el presidente López Obrador se parece más al PAN que al propio PRI. Pero, digamos, Salinas decía, tiene que haber una parte posterior al modelo económico, que era la parte de la regulación, que se tenía que regular. Y Zedillo lo que hizo fue la desregulación. Entonces, Zedillo es realmente quien crea monopolios. El monopolio de Telmex, el monopolio del maíz, de la tortilla, por no tener las regulaciones. Entonces, esa parte reguladora del gobierno en el mercado desaparece. Zedillo no solamente privatizó los ferrocarriles, hasta derechos de vía perdió, hasta rieles. Fíjate. Se perdieron. Entonces, un sistema ferroviario en México, su construcción sería muy costoso. Claro. Aunque parte del Tren Maya está haciendo sobre esos viejos de vía que había desde Porfirio Díaz. Pero bueno, entonces se partió un grupo, y el asesinato pues impidió cuando menos tener la posibilidad, porque ya es retórico que digamos, que hablemos como si eso fuera cierto, la posibilidad de que hubiera un ajuste en el modelo económico, este modelo que llaman neoliberal, que resolviera la inequidad que se generó aquí y en todo el mundo. En todo el mundo se empezó a corregir hacia mediados, finales de los 90 y en la parte temprana de este siglo, pero aquí seguimos pensando en que eso no era relevante. ¿Qué nos lleva todo esto? A que el presidente sea Andrés Manuel López Obrador, que busque resolver esta desigualdad. Yo en lo personal creo que la forma como lo está haciendo no, pero el principio estoy absolutamente de acuerdo con él. Claro. Muy bien. Pues muy interesante tu libro. Cuenta todos estos, pues este tiempo que era donde los demonios estaban sueltos, ¿no? Exactamente, aquella frase de Mario Ruiz Massieu. Pero sí pasaron muchas cosas que ahí describes justamente. Muy interesante. Muchas felicidades por el libro y bueno, terminamos. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y más sabiendo que estás pues movido con todo lo que traes. Una plática interesantísima. Por aquí tenemos un último comentario de Sergio Rosas. Saludos a Raimundo Riva Palacio. Siempre leo su columna del Financiero. Omar, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y el abrazo va de regreso. Igualmente, y de verdad muchísimas gracias, muy muy interesante esto que compartiste de allá de lo que viviste como corresponsal, qué barbaridad, qué impresionante, felicidades por toda tu trayectoria y bueno, te seguimos, ahora sí que te seguimos siguiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Y un abrazo a Irene, que fue ahí el vínculo con nosotros. Se lo agradezco muchísimo y bueno, un saludo y bueno, estén pendientes para la próxima semana, la próxima entrevista. Muchas gracias, Raimundo. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias a ti.